Hola chicos, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro primer tema de repaso que está relacionado con los estados financieros. El objetivo de la clase del día de hoy o de este repaso es conocer los reportes financieros y lo que representan para la correcta toma de decisiones dentro de una organización. Hablando de organizaciones, pues es importante saber que constantemente se tiene que hacer mediciones de los indicadores y resultados que se van teniendo para que con base en esto se puedan tomar decisiones que ayuden a la mejora continua de los negocios. Relacionando esto con la parte del simulador que vamos a ver en clase, en el simulador, cada año de operaciones nos van a generar información respecto al balance general, al flujo de efectivo y al estado de resultados. Por lo cual es conveniente el hacer un repaso de estos tres estados financieros para poder tener información que nos apoye más adelante a tomar decisiones acertadas en nuestras jugadas dentro del juego. Importante que es conocer qué son los estados financieros. Los estados financieros, pues al final son reportes que se conforman de diversas cuentas que nosotros vamos recolectando en toda la operación de la organización y que van a resumir la información financiera de una empresa. Hablando de los tipos de estados financieros que existen, tenemos por un lado el balance general o el estado de situación financiera o estado de posición financiera. Tenemos el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujos de efectivo y otros como el estado de costo de producción, los estados financieros pro forma, los estados financieros presupuestados y los estados financieros comparativos. Para efectos de este repaso, platicaremos el día de hoy respecto al balance general, el estado de resultados integral y el estado de flujo de efectivo. Hablando del balance general, recordemos que este es el estado de situación financiera y se estructura de tres cuentas principales. Una es el activo, otra es el pasivo y otra es el capital contable o el patrimonio. ¿El activo a qué hace referencia? Este hace referencia a todos los bienes que nosotros poseemos. Estos bienes pueden ser de corto plazo o pueden ser bienes de largo plazo o de corta liquidez o de alta liquidez. Tenemos los pasivos, que es lo que nosotros le estamos debiendo a terceros. Y por último tenemos el patrimonio o el capital, que va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, ¿yo cómo puedo comparar un balance general? Si yo le tomara una fotografía el día de hoy a la empresa o a mis finanzas personales incluso, me puedo hacer este ejemplo con mis finanzas personales, ¿cómo podría determinar cuál es el balance general de mi situación financiera actual? Lo primero que voy a hacer es voy a hacer una contabilización de qué es lo que tengo. ¿Cuánto dinero en efectivo tengo? ¿Cuánto dinero tengo en los bancos? El valor de mi auto, el valor de mi casa y el valor de todos los bienes y propiedades que yo tenga. Por otro lado, voy a tomar en consideración los pasivos, es decir, lo que yo estoy debiendo. Entonces, me voy a ir otra vez a mis cuentas bancarias y voy a revisar cuánto debo en tarjeta de crédito, cuánto debo en algún crédito que haya solicitado o cuánto le debo a otros tipos de acreedores. Y cuando yo hago la diferencia entre esto que tengo y esto que debo, me va a dar como resultado el patrimonio que finalmente yo puedo disponer. Es decir, aunque yo tenga más en activos, pero si tengo cierta cantidad de pasivos, yo no puedo disponer de todo lo que tengo en activos porque tengo una deuda ahí pendiente, que tarde o temprano me van a solicitar que yo cubra. Y una forma en la que yo lo puedo cubrir, pues es a través de los propios activos que nosotros estamos teniendo. Aquí lo que nosotros utilizamos es la fórmula de activo menos pasivo igual a capital, o si hacemos el despeje, activo es igual a pasivo más capital contable. Hablando del balance general, si nosotros lo visualizamos, de un lado tenemos el activo, ese activo va a contar con todas sus cuentas y la suma de todo ese activo le tiene que dar al final la misma suma de lo que tenga en pasivos y en capital para que nosotros estemos en un equilibrio dentro del balance general. Algo bien importante acá, hablando del balance general, está relacionado con el capital contable. Podemos tener dos tipos de capitales. Uno es el capital contribuido, que es el que nosotros le hemos inyectado a la empresa de inicio, que hace referencia al capital social, a las aportaciones que se están haciendo para futuros aumentos de capital, a las primas que nosotros vamos obteniendo producto de venta de acciones o a donaciones que nos vayan haciendo. Y por otro lado, también tenemos el capital ganado,
que este capital ganado se relaciona con las propias operaciones de la empresa, es decir, se va a dar a través de las utilidades acumuladas que nosotros vayamos generando producto de ejercicios anteriores, utilidades que hayamos retenido producto de años anteriores de trabajo, o también puede ser disminuido por pérdidas acumuladas que podamos generar o por la utilidad o pérdida del ejercicio que normalmente vayamos teniendo. Paso ahora al tema del estado de resultados. Hablando del estado de resultados, pues este es un estado financiero básico que presenta información que es relevante acerca de las operaciones desarrolladas por la empresa en un periodo de tiempo determinado. La diferencia principal que tenemos contra el balance general es que el balance general es a una fecha. Es decir, si hoy es 25 de mayo del 2020, yo hago mi estado de análisis de situación financiera o balance general a esa fecha en específico. Ese día yo corto. Pero en el estado de resultados, yo puedo analizar periodos acumulados. Es decir, puedo hacer un estado de resultados del 1 al 31 de mayo del 2020. O puedo hacer un estado de resultados del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019. Yo puedo determinar los periodos que esté analizando y puedo hacer una acumulación de esa información financiera que estamos teniendo. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en un estado de resultados? Ponemos en confrontación dos cuentas principales, que es, por un lado, la cuenta de ingresos, todo lo que nos está generando entrada de dinero dentro de la empresa, y por otro lado, las cuentas de egresos que están relacionadas con costos y gastos que se generan en ese periodo en específico y que da como resultado una utilidad si la diferencia es positiva o una pérdida si la diferencia es negativa. Y entonces aquí lo más importante o claro que tenemos que tener respecto al estado de resultados es que este se va a conformar con la resta de ingresos menos costos y gastos. Y si yo empiezo a pensar en cómo lo puedo visualizar de una manera más gráfica, pensemos en un embudo. Si yo tengo un embudo, en este embudo yo empiezo con una cantidad grande de ingresos, digamos, pero conforme yo voy avanzando, estos ingresos se van haciendo más chiquitos porque les estoy restando costos y gastos constantemente, hasta que llegamos a la boca del embudo, en donde en esta boca yo voy a tener ya muy poquito que se va a pintar por acá, y esto está relacionado con la utilidad o pérdida que vamos a tener en el periodo de operaciones que estamos analizando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este estado de resultados? El primero y más grande es que podamos evaluar la rentabilidad del negocio o la rentabilidad de la empresa. Necesitamos saber si somos capaces de originar utilidades o si estamos teniendo demasiados gastos en contraste contra los ingresos que nos está haciendo que estemos generando pérdidas. Ahora, ¿qué es la rentabilidad? Pues la rentabilidad es la capacidad que tiene una organización para poder generar dichas utilidades. El estado de resultados al final nos va a permitir evaluar el desempeño de una empresa y nos va a ayudar a mantener estas relaciones entre los ingresos y gastos que vamos a tener. Además, otras razones por las cuales el estado de resultados es útil son las siguientes. Primera de ellas es poder estimar el potencial de crédito de las empresas. Si nosotros como PYME nos acercamos a un banco para poder solicitar un préstamo, lo primero que nos van a solicitar es información auditada de nuestros estados financieros o que venga avalada por un contador, en donde se demuestre que tenemos capacidad económica para poder hacer frente a alguna obligación o algún crédito que nosotros estamos solicitando. En algunas ocasiones te piden que en cada periodo de pago tengas 2 o 3 veces mínimo la capacidad de poder hacer frente a los pagos mensuales o los periodos que deba hacer del crédito que se va a solicitar. Entonces debemos demostrar solvencia para entonces ser sujetos a crédito. El siguiente es poder estimar los flujos de efectivo. Una manera, digamos, muy fácil o puede ser indirecta de tratar de identificar o de calcular el flujo de efectivo es simplemente ingresos menos egresos y eso nos da la utilidad y probablemente eso sea lo que pueda fluir. Obviamente no es la manera más exacta porque aquí no estamos teniendo en cuenta operaciones a crédito. Simplemente estamos considerando entradas y salidas que tenemos dentro de la operación. Me ayuda a evaluar también la eficiencia operativa, es decir, qué tan buenos estamos siendo para poder generar utilidades dentro de la organización. ¿Cuáles son las acciones que nos llevaron a nosotros a generar más o menos utilidad o pérdida en alguno de los periodos? Y por último, también nos va a ayudar a tener una base para determinar los dividendos. ¿Los dividendos qué son? Son los pagos que nosotros les vamos haciendo a los accionistas o a los inversionistas de la empresa. Es decir, de las utilidades que nosotros vamos generando, nosotros podemos tomar dos rumbos. Uno es
Esas utilidades se pueden repartir con los socios en función de los porcentajes que le correspondan a cada quien, o la otra puede ser que esas utilidades se puedan reinvertir en la empresa para poderla hacer crecer, para que tenga más bienes, para que tenga más capacidad de producción o para las finalidades que estén determinadas dentro de la organización. Ahora, ¿cómo se compone el estado de resultados? La primera parte que nosotros podemos observar en el estado de resultados está relacionada con el cálculo de la utilidad bruta. ¿Qué es lo que hacemos para poder calcular la utilidad bruta? A mi cuenta de ventas, que son mis ingresos, le voy a restar el costo de ventas, que digamos está relacionado con el costo variable que tenemos en la operación, y el resultado de esto me va a dar la utilidad bruta. En este sentido, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos ventas netas de 1.640.000 pesos, menos costo de ventas, que son 984.000, me da como resultado una utilidad bruta de 656.000. Si regreso a la analogía que les hacía del embudo, pues empiezo con una gran cantidad, que es el 1.640.000, y ahora que pase a la utilidad bruta, esta se está viendo disminuida. El siguiente punto que tenemos en el estado de resultados está relacionado con los gastos generales. Estos gastos generales hacen referencia a los gastos que hacen las áreas funcionales dentro de la organización, excepto las productivas, que esas están relacionadas con el costo de ventas. Y aquí tenemos una clasificación de estos gastos por función. Los primeros van a ser los gastos de venta y de distribución, que estos están relacionados con los esfuerzos comerciales que hacemos para poder hacer llegar los productos o servicios a los clientes. Y por otro lado tenemos los gastos de administración, que comprenden todos los gastos que se generan en la empresa para controlar las operaciones y para cubrir las actividades de las áreas administrativas de la misma. Cuando yo le resto a la utilidad bruta estos gastos generales, como resultado vamos a tener la utilidad de operación. Esta utilidad de operación, una vez más, si yo estoy pensando en el embudo, va haciendo más chiquito el tema de esos ingresos que finalmente yo me puedo quedar como parte de utilidad dentro del negocio. El siguiente punto que tenemos que realizar es calcular nuestra utilidad antes de impuestos. Esta utilidad antes de impuestos va a resultar de restar a esta utilidad de operación que ya habíamos obtenido anteriormente los impuestos que se generan producto de la operación. Estos impuestos están relacionados normalmente con el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se aplica a las utilidades que generan las empresas, y por otro lado a la participación de los trabajadores en las utilidades o el reparto de utilidades. Restando estos componentes, yo puedo tener ya después mi utilidad o pérdida neta, que va a representar la utilidad final que tenemos en la empresa, es decir, lo que podemos disponer una vez que ya hemos apartado esos rubros de impuestos que nosotros estamos teniendo dentro de la operación. Ahora bien, ¿qué es lo que yo me debo de preguntar o cómo es que yo debería de analizar un estado de resultados para ver si los resultados son adecuados o no? Debemos de verificar, uno, si nosotros estamos bien en comparación con los presupuestos que estamos teniendo. Entonces, la primera pregunta puede ser, ¿la empresa obtuvo la utilidad que esperaba? Supongamos que nosotros tenemos un presupuesto que determina que debemos de tener un 17% de utilidades y nosotros ya analizando toda la información tenemos un 19% como resultado. Esto significa que estamos teniendo resultados mayores a lo esperado. Pero si resulta ser que mi objetivo era 17% y mi resultado fue el 15%, algo sucedió que no logramos llegar al resultado esperado. El siguiente punto es qué porcentaje de utilidad neta se obtuvo. Este 17% que yo les había platicado en este instante. ¿Cuál de los gastos que aparecen en el estado de resultados fue el que impactó más en la utilidad? E inclusive, de esas subcuentas que están en los gastos administrativos, gastos de venta y costos de venta, ¿cuáles son los que finalmente están siendo más representativos? Para que de esta manera podamos ver cuáles son los que mayor peso tienen y si hay alguna forma de hacer estrategias de reducción de costos o de optimización de costos para poder mejorar la operación y los resultados financieros. Tenemos que saber determinar también si los gastos de administración fueron excesivos. En algunas ocasiones se gasta mucho más en comida para empleados, se gasta mucho más en nómina cuando no se requiere tener tanto personal, o en otras partidas que tenemos que hacer inversiones inteligentes en esos gastos para determinar si es adecuado invertir en esos elementos o no. La inversión en gastos de venta como publicidad generó verdaderamente un incremento en el volumen de ventas, pues tenemos que tener en consideración que los esfuerzos comerciales que nosotros hacemos y los gastos en los que nosotros incurrimos en promoción y publicidad, pues al final tienen que derivar en un incremento de ventas.
A mayor inversión en promoción y publicidad, mayores ventas, pero también tenemos que considerar que tenemos que hacer inversiones adecuadas. Dependiendo de nuestro mercado, dependiendo del tipo de producto o servicio, dependiendo de nuestros canales de venta, tenemos que elegir cuáles son las mejores herramientas de las cuales podemos disponer. Determinar también si fue muy alto el costo del financiamiento. Algo que no venía en esta parte del repaso es el tema de los gastos financieros, que también son considerados dentro del estado de resultados. Estos gastos financieros hacen referencia a el pago de intereses que nosotros estamos haciendo por un préstamo que hayamos solicitado. Aquí también nos podemos dar cuenta si ese financiamiento pues está teniendo un costo muy alto en función de la cantidad de intereses que nosotros estamos pagando. Y por último, pues también determinar si los ingresos que nosotros estamos teniendo provienen de operaciones normales, es decir, de la venta de los productos o servicios que directamente está ofreciendo la empresa, y no de la venta de maquinaria y equipo o de otros elementos que no son parte del negocio principal de la organización, pero que sí generan ingresos adicionales dentro de la misma. Y el último elemento que vamos a revisar el día de hoy, o a repasar, es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que nos va a mostrar información respecto a las entradas y las salidas de efectivo, que van a representar la generación y aplicación de recursos de la entidad en un periodo de tiempo también determinado. Las actividades o los rubros que nosotros clasificamos en el estado de flujo de efectivo son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entendemos como entradas de dinero todas las operaciones que provocan aumentos en los saldos de efectivo que nosotros vamos teniendo, y como salidas de efectivo, pues todas las operaciones que provocan disminuciones del saldo de efectivo dentro de la operación. Para esto tenemos dos métodos a través de los cuales podemos calcular el flujo de efectivo. Uno es el método directo, que cataloga a través de las actividades de operación, actividades de financiamiento y las actividades de inversión, y el otro es el método indirecto. Este método indirecto utiliza como base el estado de resultados, y al estado de resultados después lo que se le hace es, se dejan de considerar cuentas como depreciaciones y amortizaciones, que al final pues no son parte de movimientos de dinero reales que estamos teniendo dentro de la organización. Como les mencionaba, las actividades que componen el estado de flujo de efectivo son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Las actividades de operación pues son finalmente las principales fuentes de efectivo que tenemos para la entidad, es decir, estas derivan de la operación principal, que es la venta de productos o servicios que están relacionados con esta empresa. Y, bueno, las actividades que no puedan ser clasificadas como actividades de inversión o actividades de financiamiento. Estas se relacionan con aquellas encaminadas a obtener utilidades o pérdidas netas en el ejercicio, y las actividades normales que involucran pues sustancialmente temas de efectivo, así como las partidas de activo circulante y de pasivo circulante. Por otro lado, tenemos las actividades de inversión. Estas actividades se relacionan con la adquisición y con la venta de activos no circulantes. Yo en la empresa, para poder crecer, digamos, si quiero tener más capacidad de producción, pues lo que hago es compro más maquinaria. Pero al mismo tiempo, si tengo maquinaria que ya está depreciada, pero todavía tiene un valor en el mercado, yo la puedo vender, y esas son actividades de inversión. La compra y venta de maquinaria y equipo que no sea circulante, que yo puedo tener dentro de la empresa. En este sentido, entran la propiedad de planta y equipo, los activos intangibles, la compra de equipo de reparto u otros activos que están destinados al uso o a la producción de bienes o a la prestación de servicios dentro de la empresa. Y por último, ya para terminar, tenemos las actividades de financiamiento. Estas están relacionadas con la obtención, así como el pago de fondos hacia los propietarios o dueños de la empresa, acreedores otorgantes de financiamiento, que no están relacionadas con las operaciones habituales de suministro de bienes o servicios, es decir, se pidió un préstamo para una actividad diferente a la actividad principal de la empresa. Y, por ejemplo, aquí podemos, algunas actividades de financiamiento que están relacionadas son aumentos en el capital social. En este sentido, aquí viene por 5 millones de pesos que se meten en efectivo. O si se recibe un préstamo en efectivo de 2.750.000 pesos, pues entonces hay una entrada de efectivo que igual se va teniendo. Y bueno, acá viene la especificación por el cual se firman pagarés a 24 meses. Entonces, esto es un poco del repaso que estamos teniendo referente a los estados financieros. Como les comentaba,
pues este tema está muy vinculado con la parte de las jugadas que vamos a ir haciendo en el simulador para que a través del correcto análisis de la información podamos tomar decisiones acertadas en el mismo. Gracias y que tengan un excelente día.